Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Pues vamos a empezar el día de hoy y vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Pedro 1 del 4 al 8, por favor. Segunda de Pedro 1 del 4 al 8. Y si me hacen así o me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor, los voy a esperar porque este es nuestro fundamento bíblico. Segunda de Pedro 1 del 4 al 8. ¿Ya estamos ahí? Vamos a darle unos segundos más a quienes falten, por favor. Segunda de Pedro 1 del 4 al 8. ¿Listos? Bien, lo voy a leer y ustedes lo van siguiendo ahí con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cuando eran niños y se acercaba el día de su cumpleaños? ¿Quién se acuerda cuando era niño y se acercaba el día de su cumpleaños? ¿Cómo te sentías? Nos sentíamos emocionados, ¿sí o no? Ni dormíamos porque estábamos ansiosos. ¿Pero por qué? Porque teníamos la certeza de que íbamos a recibir algún regalo de algún pariente, de algún familiar o de algún conocido, ¿sí o no? Y si no recibíamos algún regalo, teníamos la certeza de que íbamos a recibir algún detallito, o nos iban a cantar, o nos iban a dar cualquier cosita, pero estábamos seguros que el día de nuestro cumpleaños alguien iba a hacer algo por nosotros. Teníamos esa certeza, ¿sí o no? Pero también en ese mismo día que era tan importante, sabíamos que podían llegar algunas otras cosas que eran sorpresas. Aparte de que ya tenías la certeza de que ibas a recibir un regalo, también sabías que podían venir sorpresas a tu vida en ese día especial. Y quiero decirte algo, es igual con la fe. Este ejemplo que te di es igual con la fe. ¿Por qué? Porque la fe es tener la certeza de lo que estás esperando, aunque no lo estés viendo. La fe es tener la certeza de lo que esperas, aunque todavía no lo puedes ver, como decía la alabanza. ¿De acuerdo? Y el día de hoy, la palabra de Dios quiere darnos nuevas sorpresas y refrescantes sorpresas a nuestra vida. Amén. Vamos a anotar el primer punto, por favor, y aquí lo tenemos atrás. Preciosas y grandísimas promesas. Se llama así la charla, pero también nuestro primer punto es preciosas y grandísimas promesas. Y si me acompañas, vamos a regresar allá donde estábamos en Segunda de Pedro y vamos a leer en el capítulo 1 el versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. ¿Cómo se llama nuestro punto número 1? Preciosas y grandísimas promesas. Y a lo largo de nuestro caminar en Cristo, hermano, hermana,
Dios ya nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No solamente te ha dado la salvación y la vida eterna, sino nos ha dado promesas que no necesitamos morirnos para poderlas disfrutar, para poderlas vivir aquí en la tierra. Esas promesas que Dios nos dio a lo largo de nuestra vida las podemos olvidar por alguna situación que estés pasando en tu vida. Pero te quiero explicar por qué quiere decir la Biblia aquí que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para los que les gusta anotar, si quieren anotarlo, dice la palabra de Dios que son preciosas. ¿Por qué son preciosas? Porque son conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que Dios quiere darte. Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto que Dios quiere darte, esa es su voluntad. Así que si el día de hoy tú le has estado pidiendo algo a Dios y Él tal vez todavía no te lo da o te dijo que no a algo, alégrate, porque tal vez no sea su voluntad lo que estabas pidiendo, pero ten por seguro que Él te va a dar algo mejor. Él te va a dar algo mejor de lo que tú soñabas, pensabas, creías y anhelabas que era lo bueno para ti. Por eso son preciosas las promesas de Dios. ¿Y por qué son grandísimas? ¿Por qué dice aquí grandísima? Porque necesitamos a Dios para que se puedan cumplir. Sin Dios no podemos alcanzar esas preciosas y grandísimas promesas. Necesitamos de Dios, necesitamos del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que esas promesas se puedan cumplir en nuestra vida. Amén. Dios nos está dando la gran bendición, su gran ayuda de que podamos obtener esas promesas en nuestra vida. ¿De acuerdo? Tal vez ya se te olvidaron esas promesas que Dios te dio. Tal vez ya se te olvidaron esas preciosas y grandísimas promesas que Dios trajo a tu vida. Pero sin importar lo que estés pasando el día de hoy, hoy es un buen momento para volver a recordar esas preciosas y grandísimas promesas que Dios te dio. No importa por lo que estés pasando el día de hoy, recuerda esas promesas que Él ya te dio. Absolutamente a todos nosotros ya nos ha dado mínimo una sola promesa a nosotros, pero por los problemas que tenemos en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, esa vida tan dura que tal vez hemos vivido pasado, nos ha llevado a olvidar esas promesas. Y yo no conozco tu vida, tal vez no te conozco, yo no sé por lo que tú estés viviendo, por lo que estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Tal vez es uno de tus hijos que se fue de tu casa, una de tus hijas que está en rebeldía, que tú la ves en una plena soberbia, en una arrogancia, que no quieren saber nada de Dios. Pues ahí tienes una preciosa y una grandísima promesa. Tal vez estás a un paso del divorcio, porque dices, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto los pleitos, ya no aguanto lo que estoy viviendo en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Me quiero divorciar y tú crees eso y tienes eso en la mente. Pues ahí hay una preciosa y grandísima promesa de que no es bueno que estés solo. Dios ya hizo tu ayuda idónea. Tal vez tienes algún problema de adicciones. O tal vez tienes un hijo, un pariente, un familiar que no puede salir de las drogas, que no puede salir del alcoholismo. Pues ahí tienes una preciosa y una grandísima promesa. Porque si tú buscas una promesa que responda a ese problema, te dice, si el Hijo de Dios te liberare, serás verdaderamente libre. Ahí está esa preciosa y grandísima promesa. ¿De acuerdo? Tal vez has estado intentando buscar trabajo y no encuentras. Buscas cómo hacer crecer las ventas en tu negocio y ahí tienes ese problema, estás atorado en la economía, no tienes un trabajo. Ahí tienes una preciosa y grandísima promesa. Esfuérzate y sé valiente. Cumple con lo que dice la palabra de Dios y todo donde pongas tu mano vas a prosperar, va a prosperar. Tal vez te sientes con miedos, con inseguridades.
pues ahí tienes una preciosa y una grandísima promesa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: vengan a mí los que están cargados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Hay problema para la ansiedad, hay problema para la depresión, para todas esas cosas, pero hay que conocer o recordar más bien esas preciosas y grandísimas promesas que Dios ya trajo a nuestra vida. Amén. Tal vez hay algún enfermo en tu casa, o tú estás pasando por un problema de enfermedad y el médico ya te dijo: tienes 3 meses de vida. Pues allá hay una preciosa y grandísima promesa, porque el Señor Jesucristo se llevó todas esas enfermedades a la cruz. Recordemos esas preciosas y grandísimas promesas que Dios ya nos dio. O tal vez tú dices: estoy tan arrepentido de algo que hice en mi pasado que quisiera que existiera una máquina del tiempo, porque vino el acusador a tu mente y vino el enemigo y te está condenando y te está, esa acusación ya te puso en el suelo y tú te sientes culpable y tú te sientes acusado, condenado. Pues ahí hay una preciosa y una grandísima promesa, porque Dios quiere perdonarte y quiere quitarte esa carga. Amén. ¿Quiénes estuvieron hace unas semanas en las conferencias de testimonios que estuvieron subiendo aquí muchos hermanos? La gran mayoría, casi todos estuvimos aquí. Qué bendición, hermano. Qué bendición, hermana. Aquí te puedes dar cuenta. Y yo te lo digo, yo soy testigo ocular de ver cómo Dios le quita el cáncer a las personas. Eso nadie me lo cuenta, yo lo vi aquí, yo lo he visto. Yo he visto cómo habían personas, hombres adultos, mujeres, que llevaban más de 30 años esclavizados a las drogas, que se inyectaban heroína, que inhalaban cocaína, que cualquier tipo de adicción. No podían dejar el alcohol. Y una adicción que llevaba más de 15, 20, 30 años y no podían. Y ellos buscaban ayuda por fuera, con lugares de autoayuda. Hasta que el Señor Jesucristo los hizo libres de esas adicciones y de esos vicios. Yo lo he visto, hermano. Y ahorita me está llegando el recuerdo, cuando yo tomaba mi célula, había una pareja, un matrimonio, que no podía tener hijos. Y yo era recién llegado, o sea, nuevo allí en la célula, y escuchaba siempre en las peticiones de oración al final y decían: ¿quién tiene peticiones de oración? Y ellos siempre levantaban primero la mano, ese matrimonio. Y cuando escuchaba: es que no puedo tener hijos, dice el doctor que soy estéril, dice el doctor que no puedo tener hijos. Y cada 8 días ellos pedían en la célula para que Dios les diera la gracia, la bendición de poder tener hijos. Y tal vez pasó como 1 año y medio, hermano, hermana, en el que yo estaba escuchando cada 8 días, ya hasta sabía lo que iban a pedir. Siempre era eso, porque esa era una preciosa y grandísima promesa que Dios puso en su corazón. ¿Y qué crees que pasó después? Llegaron con la noticia de que esa mujer estaba embarazada y de que iba a tener un hijo. Y ese tipo de milagros, yo fui testigo ocular en mi célula cuando Dios logró el único que puede lograr y crear la vida. ¿Te das cuenta del poder de Dios? ¿Te das cuenta de la bendición que son sus promesas? He sido testigo ocular y he escuchado a mujeres decir que tienen a alguno de sus hijos en la cárcel y que se ponían de rodillas y clamaban a Dios y le decían: Señor, saca a mi hijo de esas rejas, libera a mi hijo de esa cárcel. Y no sé cuánto tiempo pasó, tal vez 2, 3, 1 año, pero cuando me entero, ¿qué crees? Le redujeron la condena a mi hijo. Y en otra célula me acuerdo que una persona estaba orando por su esposo para que saliera de la cárcel también.
Y siempre pedía también, Dios, sálvalo, líbralo, sácalo de la cárcel. Y un día los vi pasando por aquí y la hermana bien contenta, alegre, presentándome a su esposo y diciéndome, allí está, por el que tanto orábamos antes. Hermano, hermana, tú estás con el Dios de los milagros. Tú estás con el Dios que hace milagros. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque esas preciosas y grandísimas promesas son reales. Son reales esas preciosas y grandísimas promesas. Vamos a ver el punto número 2. Añade conocimiento de la Biblia. Punto número 2, añade conocimiento de la Biblia. Y vamos a regresar allá a 2 de Pedro 1 en el versículo 5. ¿Ya estamos ahí? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y te está diciendo aquí, añade conocimiento. Y te está hablando que añadas el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo te hiciera una pregunta ahorita y te preguntara, ¿cómo haces crecer tu fe? ¿O cómo le haces para poder tener fe? La respuesta viene, nada más anótalo, yo te lo voy a leer, en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, ¿su qué? Su palabra día a día. Oye la palabra de Dios día a día. Escucha la palabra de Dios día a día. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Tienes que cultivarla con esa comunión con el Espíritu Santo. Sé sincero con el Espíritu Santo, sé sincera. Y te digo esto porque yo lo he vivido. Yo una vez le dije, al inicio le decía, y fui muy sincero con el Espíritu Santo y le dije, no creo en ti, no tengo fe, pero ayúdame a tener fe. Ayúdame a creer en ti, ayúdame a creer en tus promesas. Pero ¿dónde lo hice? En mi lugar de comunión con Él. Habla con tu Creador. Conoce lo que dice el escritor de la palabra, que es el Dios Todopoderoso. Conoce lo que dice la palabra de Dios. Sé sincero, sé sincera, sin máscaras con Él. Dile cómo estás, cómo te sientes. La fe es un fruto del Espíritu Santo que lo vamos a obtener en esa comunión. Hay que hacer nuestras disciplinas espirituales para que esa fe pueda llegar a nuestra vida. Y si tú tal vez dices, ay, es que siento que tengo una fe muy débil, probablemente esas disciplinas espirituales están por abajo. Pero empieza a meter a tus disciplinas espirituales. Comprométete en la oración con Dios. Lee la palabra de Dios, haz tu devocional. Involúcrate en la iglesia. Dice, no dejen de congregarse. No te dejes de congregar. Participa en todo lo que puedas. Si ya te fuiste a un encuentro, a un reencuentro, no te pierdas la bendición de servir para que no te termines enfriando. Cuando uno sirve se encuentra prendido en el fuego de Dios. Necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Quién de aquí tiene algún tío, alguna tía, algún vecino que en algún momento les ha recomendado algún remedio para sanarse de algo, curarse? Yo creo que la gran mayoría conocemos a alguien. Que si me dio gripa, la tía dice, ay, pues hierve estas hierbas, tómate este té y te vas a curar. Inconscientemente o conscientemente nosotros, al hacerle caso, estamos depositando nuestra fe en ese remedio porque alguien nos lo dijo. ¿Sí o no? Porque alguien nos lo dijo. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando la palabra de Dios dice que Él puede curarnos? ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando la palabra de Dios dice que Él puede hacernos libres del pecado? ¿Sí nos damos cuenta?
¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no tenemos esa fe? Cuando aquí nos está diciendo la palabra de Dios esas preciosas y grandísimas promesas. Ahora, estas preciosas y grandísimas promesas están respaldadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un remedio que te mandó tu tía y que te dijo, ay, cree en esto y ya. No, las está respaldando el Dios Todopoderoso. Si Él te dice, cree en mí, serás salvo tú y tu casa, lo está respaldando el Creador del universo, no quien te recomendó un remedio. Si nos damos cuenta, es abismal la diferencia. Haz tu parte, haz lo que a ti te corresponde. Si regresamos ahí a lo que leímos, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Sé diligente, apúrate a añadir ese conocimiento de la palabra de Dios a tu vida para que tengas fe o para que aumentes más tu fe. ¿Sí me estoy explicando o no? Para que tengas fe. Sé diligente, nos está diciendo. Añádete conocimiento de mi palabra, nos está diciendo. Y si gustas anotar Santiago 1:6, por favor. Santiago 1:6, te lo voy a leer yo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pide con fe, no dudando nada, porque dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir al mar o quienes hayamos visto en una película el movimiento del mar y las olas, nos podemos dar cuenta cómo con tan grande fuerza y viento se mueve y sube la marea y arrastra todo lo que queda ahí. Pues la palabra de Dios aquí nos está diciendo, está haciendo una referencia en Santiago 1:6. Una persona que duda es tan inestable como las olas del mar tan agitadas. Si tú y yo no queremos ser arrastrados de un lado a otro, confiemos en Dios, creamos en Él, tengamos fe en Dios. Amén. Creamos en Él. La duda, ¿qué es la duda? La duda es falta de certeza. Y la duda nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad nos lleva al miedo. ¿Para qué? Para que perdamos la paciencia y no aprendamos a esperar en las promesas de Dios. ¿Qué es la duda? La falta de certeza. Y esa duda nos lleva a la incredulidad. Si tú y yo seguimos permitiendo las dudas en nuestra mente, vamos a terminar dejando de creer. Y vamos a terminar con miedos en nuestras vidas. Y no vamos a aprender a esperar. Espera en las promesas de Dios. Y antes de pasar al tercer punto, quiero decirte esto. ¿Te acuerdas cuando leíste la palabra de Dios y Dios le prometió a Abraham, le dio una preciosa y una grandísima promesa? Y le dijo, voltea a ver las estrellas del cielo y así va a ser tu descendencia. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué crees que pasó? Dios le cumplió esa promesa a Abraham. Te voy a dar otro ejemplo. El pueblo de Israel estaba esclavizado, los tenían de esclavos. Y Dios les prometió a todo el pueblo de Israel que los iba a liberar de la esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cumplió su promesa o no la cumplió? Sí la cumplió. También Dios le prometió al pueblo de Israel que iba a tener misericordia de ellos. ¿Y qué crees que pasó? Dios tuvo misericordia de ellos y perdonaba sus pecados. ¿Pero por qué? Porque Dios cumplió su promesa. Y cuando leas este versículo que este sí quiero que lo busques porque te vas a ir de espaldas cuando lo leas. Josué 21:45, por favor.
Josué 21:45. En este sí te voy a esperar. Todos son importantes, pero este quiero que lo veas, que lo analices, que lo comprendamos. Josué 21:45. ¿Ya estamos ahí? Josué 21:45. Amén. Dice la palabra de Dios, ponle mucho el ojo, No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Todo qué? Todo se cumplió. ¿Te das cuenta quién es nuestro Dios? El que cumple. Dios cumple con sus promesas. Dios fue fiel en cumplir las promesas que le había hecho al pueblo de Israel. Claro, en algunas promesas tomó años que se cumplieran, pero al final de cuentas Dios terminó cumpliendo su promesa. Y quiero decirte lo mismo, Dios va a cumplir las preciosas y grandísimas promesas que ya te dio en su tiempo. Chalas, parece que están dormidos o que no estoy. Dios va a cumplir esas preciosas y grandísimas promesas en tu vida en su tiempo. Amén. Dios va a cumplir con esas promesas. Que tu fe no decaiga, que tu fe no desista, no le des lugar a la duda. Dios fue fiel en cumplir esas promesas a su pueblo. Dice, todo se cumplió, no faltó palabra al pueblo de Israel, todo se cumplió. Y Dios va a hacer lo mismo contigo y conmigo, simplemente por una razón, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios es el mismo, Él no cambia. Y si me va ayudando toda la banda a pasar, por favor, de la alabanza. Nuestro tercer punto es la paciencia. Paciencia. Y ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, en donde estábamos, ahí podemos ver en el versículo número 6, dice, al conocimiento dominio propio y al dominio propio, ¿qué? Paciencia, la paciencia. Ya vimos el primer punto, preciosas y grandísimas promesas. Ya recordamos las preciosas y grandísimas promesas que Dios trajo a nuestra vida. Ya vimos que son preciosas porque son conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y grandísimas porque sin Él no las podemos alcanzar. En el segundo punto que vimos, añade fe a tu vida. Añade conocimiento de la palabra de Dios a tu vida. Como escuchando día a día la palabra de Dios. Teniendo esa comunión con el Espíritu Santo. Y tercer punto, la paciencia. La paciencia. Hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, hermana, porque la impaciencia nos puede llevar a alejarnos de la cobertura de Dios. La impaciencia a esas preciosas y grandísimas promesas nos puede llevar a alejarnos de Dios. Porque como vemos que no llegan, nos podemos desanimar. Y quiero explicarte cómo podemos vencer esa impaciencia. Si quieres anotarlo, cómo vencer esa impaciencia. Primero, debemos de entender que la batalla es en la mente. Son los argumentos, son los pensamientos y las sugestiones que te dicen tu hijo no va a cambiar, tu matrimonio no se va a restaurar. Esos pensamientos, esas sugestiones, todo eso provocan esa impaciencia en nuestra vida.
y comienzan en la mente. Nunca prosperarás, no te vas a sanar, ¿qué haces aquí sentado? Esos pensamientos, esos argumentos, esas sugestiones, el enemigo las está trayendo a nuestra mente. ¿Cómo podemos vencer la impaciencia? Entender que es una batalla en la mente primero, contra todos esos argumentos y pensamientos. Recuérdale a tu mente que Dios es fiel para cumplir esas promesas, porque así lo hizo el rey David. Le dijo a su alma y a su mente, a su cuerpo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuérdale a tu mente esas preciosas y grandísimas promesas que Dios te ha dado para que puedas vencer la impaciencia. Si hoy estamos impacientes, es porque tal vez ya olvidamos esas promesas que Dios hizo en el pasado, pero Él puede seguirlas haciendo. Medita en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Es darle vueltas en tu mente una y otra vez hasta que sucedan esas promesas. Medita en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Darle vueltas en tu mente una y otra vez a esas promesas hasta que sucedan. Créelo, hermano. Renueva tu mente. Renovar nuestra mente es pensar como Dios piensa, con afirmaciones en tu mente de la palabra de Dios, con afirmaciones en tu boca. Afírmalo con tu boca: Dios va a restaurarme, Dios va a salvarme, Dios va a cuidarme, va a protegerme. Dios no pone fecha a tu respuesta, pero esa respuesta va a llegar. Haz tu parte de esperar, aprende a esperar con esa paciencia, con esa fe en tu vida. No dejes de creer, hermano, no dejes de creer, no dejes de esperar. Y te quiero contar una parte de mi vida, un testimonio. Hace pocos años, en mi casa, yo estaba pasándola difícil, toda mi familia, porque era una casa llena de pleitos, de gritos, de malas palabras, de vicios, de adicciones. Había alcoholismo, habían cosas difíciles, habían peleas, divisiones, hermano, divisiones en mi familia, hermana, pleitos, problemas. Hasta que un día yo me agarré de esas preciosas y grandísimas promesas y me ponía de rodillas y le decía a Dios: ayúdame, Señor, yo creo que tú puedes salvar a mi familia, porque tú me dijiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo lo creo, y me agarré de esa promesa y de esas promesas que nos hacen libres de las adicciones, del alcoholismo, de las drogas, de cualquier cosa. Si el Hijo de Dios está en tu casa, serás verdaderamente libre. Y yo clamaba a Dios y le decía: Señor, salva mi casa, ayúdame. Ayúdame. Ya no quiero ver los pleitos, las divisiones, las contiendas. Y pasaron pocos años, hermano, hermana, que te estoy contando esto. Y ahora te puedo decir que Dios ha cumplido esas preciosas y grandísimas promesas, porque ahora mi familia está en Cristo. Ahora mi familia se esfuerza por conocer de Dios. Y toda mi familia, no creas que nada más uno o dos, ahí todos. De repente uno falta, pero ahí va y ahí va y ahí va. Y lo mismo va a pasar en tu familia, lo mismo va a pasar en tu casa. Pero tú tienes que pedírselo a Dios. Ahí, sin que te distraigas, ponte de pie, por favor. Y ahorita yo voy a hacer una oración y voy a guiar una oración, pero yo voy a seguir orando por mí, por mi casa y mi familia. A ti te corresponde orar por ti, por tu casa, tu familia. Y ahí todos con los ojos cerrados, únicamente es para no distraernos. Todos con los ojos cerrados. Ahí no te distraigas por nada.
Empieza a recordar esas preciosas y grandísimas promesas que Dios trajo a tu vida un día. Y habla con Dios. Clámale a Dios por esas preciosas y grandísimas promesas en tu vida. Habla con Dios ahí donde tú estás. Tal vez algunos de ustedes ya tiraron la toalla, pero vuélvete a levantar, hermano. Vuélvete a levantar. Vuelve a orar por tu familia. Él está aquí. Él quiere cumplirte esas preciosas y grandísimas promesas. La palabra de Dios nos enseñó que ya tenemos esas preciosas y grandísimas promesas, y hay que hacer crecer nuestra fe. Añade ese conocimiento de su palabra. Ten paciencia, hermano. Ten paciencia, hermana, porque fiel es el que te lo prometió. Vence esa impaciencia, vence la duda. Aquí estamos, Padre, delante de ti, dándote muchas gracias. Y hoy te pido que me perdones, Dios, porque ya se me habían olvidado esas preciosas y grandísimas promesas que un día tú me diste. Perdóname, Dios, porque las olvidé, tal vez por lo difícil que se ha tornado mi vida, Señor. Tal vez por ver esos problemas en mi casa, en mi vida, en mi familia, y permitirle entrada a la duda y a la impaciencia. Perdóname por haber tirado la toalla, por haberme rendido. Pero hoy tú me estás dando una nueva oportunidad. Y hoy tú me has traído a memoria esas preciosas y grandísimas promesas. Y hoy yo quiero conquistarlas, Padre. Hoy yo quiero obtenerlas en mi vida, Señor. Y hoy yo te pido, Dios, que aumentes mi fe, por favor. Yo quiero oír tu palabra, Señor, día a día en mi casa, Señor, haciendo mi devocional, teniendo esa comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero que aumentes mi fe, Padre, por favor. Aumenta mi fe, Dios. Yo quiero tener la certeza de lo que estoy esperando, aunque no lo puedo ver, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy yo me vuelvo a levantar para orar por mi casa, para orar por mi familia, Señor, para orar por mi trabajo, Señor. Hoy yo me vuelvo a levantar, Dios, aunque no puedo ver que se están cumpliendo esas promesas. Hoy yo lo declaro, Dios. Hoy yo lo declaro, Padre, que mi hijo va a volver a la casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús yo puedo ver, Padre, cómo está habiendo, Señor, esa prosperidad económica en mi casa, Señor, en mi vida, en mi familia, cómo tengo ese trabajo, Padre. Hoy yo puedo ver en el nombre de Jesucristo, Señor, cómo estás quitando esa enfermedad de mi vida, cómo estás quitando esa enfermedad de mi familiar, Señor, de mi pariente, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que soy libre de las adicciones, que soy libre del alcoholismo, de las drogas, Señor. Yo puedo verlo, yo lo puedo visualizar. Yo puedo ver a mis hijos aquí sentados, Señor. Yo puedo verlo, Señor. Hoy yo tengo fe, Padre, que ya no soy estéril, Señor, que puedo tener hijos. Que puedo tener hijos, porque ese es el Dios que hace esos milagros, Señor. Yo puedo ver, Señor, cómo tú estás restaurando mi casa, estás restaurando mi familia, Padre. Ya no hay pleitos, ya no hay peleas. Como ya no me voy a divorciar, Señor, porque has restaurado mi unidad matrimonial. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo lo puedo visualizar, yo lo puedo ver, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo en ti, Padre, yo creo en ti, Señor, yo creo, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Muchas gracias, Padre, porque yo sé que estás obrando, Señor. Y tal vez hoy mis ojos no pueden verlo, Señor, en este momento, pero sí lo visualizo en el futuro, que ya está sucediendo, que ya está ocurriendo, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy sano en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Padre. Yo lo puedo ver, Señor. Yo puedo ver esas preciosas y grandísimas promesas sobre mi vida, Señor, sobre mi familia, Padre. Yo soy libre para servirte, libre de adicciones, libre de vicios, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo puedo ver a mis hijos, a mis familiares sirviéndote en este lugar. Muchas gracias, Dios, porque solamente tú puedes hacerlo. Te damos todo el honor, Padre, la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.